Determinemos los siguientes límites gráficamente. Primero tenemos el límite como x enfoques 2 desde el lado negativo o izquierdo de f de x. Entonces, esta nota aquí significa que tenemos un límite unilateral. Nos acercamos a 2 solo desde el lado izquierdo. Mirando al segundo límite, tenemos el límite como x enfoques 2 desde el lado positivo o lado derecho de la función f de x. Así que vamos adelante y dibuja una línea vertical en x igual 2 para que podamos ver exactamente dónde nos estamos acercando. Así que nos estamos acercando a esta línea vertical aquí. Así que para este primer límite de un lado, nos estamos aproximando desde el lado negativo o izquierdo del 2, así estamos acercando al 2 a lo largo de la función aquí. Y entonces para el segundo límite, nos estamos acercando a 2 desde el lado derecho o el lado positivo a lo largo de aquí. Así que para este primer límite, el límite izquierdo, aviso al cerrar y cerrar a 2, la función baja sin límite. Cuando hablamos de un valor de función, hablamos de cualquier valor. Para que usted pueda ver estos valores disminuyen para siempre, por lo tanto se acercan al infinito negativo. Así que para este límite izquierdo es igual al infinito negativo que no existe. Y entonces a medida que nos acercamos a 2 desde el lado derecho, aviso como la función aumenta sin límite. Por lo tanto los valores se aumentan sin límites y enfoque infinito positivo. Así que el límite derecho es igual al infinito positivo, que de nuevo no existe. Ahora, estos últimos dos límites son solo límites regulares, así que estaremos aproximando el valor dado de x desde ambos lados. Así que para el límite como x se aproxima a 2 de f de x, como acercamos a 2 desde ambos lados que hicimos por separado en estos límites de un lado, aviso cómo se acerca al infinito negativo, el otro se acerca al infinito positivo, y por lo tanto sabemos que este límite no existirá. No solo se acercan al mismo valor, ni ellos existen. Así que para el límite como x se aproxima un de f de x, vamos adelante y acabemos nuestro trabajo aquí, y dibuja una línea vertical en x igual 1. Y aviso cómo va a pasar a través de este agujero en el gráfico. Pero un agujero en el gráfico no va a afectar si el límite existe o no, porque no estamos preocupados por cuál es el valor de la función cuando x igual 1, estamos preocupados por lo que se está acercando a medida que nos acercamos a 1 desde el lado izquierdo y el lado derecho. Por lo tanto, hay un agujero a la derecha aquí en x igual 1, nos acercamos a este punto aquí, por lo tanto, nos acercamos al valor de la función o al valor y de menos 1. Así que el límite como x se aproxima un de f de x es igual a menos 1. En el último video para determinar los límites gráficamente, miraremos los límites en el infinito positivo y negativo.